Las grandes construcciones del pasado, el interior, los domos visto desde abajo en el interior de los edificios, estructuras perfectas, simetría perfecta, construcciones que, según la historia, se construyeron con el caballo, con el carro de madera, poleas y tecnología primitiva antigua. Y esos son los interiores de los grandes edificios que desde el exterior se ven con cúpulas y domos enormes y paredes enormes, pues el interior es así. Yo los llamo centrales de energía eléctrica magnética y también pues de sonido. Y están por todas partes del mundo. Siempre me ha impactado ver el interior, viendo desde el suelo hasta el techo, lo grandes y largos que son. Y por eso digo que domo, om. El domo y om, ese sonido om. Ahora vamos con los grandes arcos de triunfo, que no están, bueno, triunfo los llamamos porque es como nos han dicho a nosotros en el siglo XX, pero son los grandes arcos, que muchos de ellos fueron derrumbados, demolidos. Aquí una comparación entre Rusia y Alemania. Supuestamente pues Rusia y Alemania no tienen nada en común, porque son dos culturas diferentes, dos idiomas que no tienen nada en común, dos razas diferentes, y Rusia y Alemania tienen exactamente lo mismo. Luego están en Estados Unidos también un montón de ellos, la mayoría pues fotos del siglo XIX y principios del XX. Y luego tienes aquí Alemania-Japón. Estructura idéntica. Y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué Alemania y Japón, siendo dos países que no tienen nada que ver uno con el otro desde ningún punto de vista? Y son dos estructuras idénticas, incluso la forma de construcción es idéntica en cuanto a materiales y diseño y tal. Y aquí pues más arcos de triunfo, arcos que están por todas partes del mundo, grandes edificios enormes. África, por ejemplo, tenemos en África, tenemos en Tunisia, tenemos en Sudáfrica y en Senegal. Mismo tipo de estructuras. Aquí tenemos luego en Tokio y en China, mismo tipo de estructuras, siglo XIX. Tenemos en Tailandia y en Australia, que de hecho hay algunas fotos que están rodeados de barro y de polvo, pero exactamente el mismo tipo de construcción. Todas fotos del siglo XIX y principios del XX. Tokio, Japón y Sydney, Australia, para hacer una comparativa de construcción. India, con todo lo que tiene que ver pues la parte de India, algunas partes, luego Bombay y Lucknow, que son, que dicen la historia que fueron los británicos los que construyeron esto, pero bueno, ya sabéis cómo es la historia. Istambul en Turquía, una comparación de fotos también, ese diseño exterior con ese detalle de lujo de detalles de cómo están hechas. Supuestamente todo se construyó a mano, en tiempos donde la gente pues no tenía para comer, tenía que ir a la guerra, tenía enfermedades, ¿no? Como dice la historia. Y aquí pues en Asia, muchas partes de Asia que tienen este tipo de exterior en los templos, como los llaman. Algunos templos pues son de mucho sexo y erotismo, otros son de mucha tecnología, otros son de simplemente pues la vida diaria de la gente, y muchos muestran incluso tecnología de electromagnetismo y de maquinaria pesada. Y aquí pues más estructuras con el exterior, por no decir que muchísimas estatuas que están en el exterior siempre están desnudos. Las mujeres tienen senos grandes, caderas grandes, bueno, grandes, me refiero que son femeninas, ¿no? O sea, se emplea mucho la sexualidad en el exterior de estos supuestamente templos sagrados en Asia. Luego está en América hispana, ¿no? Tenemos en México, tenemos en Chile, misma estructura que es idéntica a las demás partes del mundo. Y por ejemplo, la parte izquierda, Perú, que supuestamente fue construido en el siglo XX, y en la parte derecha, pues el pabellón de Argentina, que supuestamente fue construido para la exposición de París, y luego pues fue demolido. ¿Por qué siempre los destruyen después de esto? Igual los destruyen porque ya estaban construidos desde antes. Y por supuesto, pues en América hispana es idéntica la construcción. Luego, claro, según el sitio, ¿no? En América hispana, como en México, dicen, bueno, lo construyeron los españoles, y luego los mexicanos de hoy en día, pues, o los latinoamericanos, pues, los hispanoamericanos, pues no les gusta que digas eso. Igual que en la India, dices, bueno, los construyeron los británicos, y a los indios de hoy en día no les gusta que digan eso. Bueno, cada uno ahí en su esquina como más le parezca. Y bueno, ahí están fotos del interior de estos edificios que supuestamente se llaman sagrados religiosos, y los edificios, construcciones que son real estate, inmobiliaria,
forman parte del circo de la élite. En el círculo de la élite, muchas de las familias importantes y ricas del siglo XIX, pues se asentaron en este tipo de edificios que nunca se muestran ningún tipo de construcción, lo que significa que ya estaban ahí. Este, por ejemplo, es el Biltmore Estate en North Carolina, en Estados Unidos. Luego está la residencia del hombre muy rico John Jacob Astor IV en Nueva York, que también se ha destruido, fue demolida. Otra residencia de Perry Smith, otra residencia de William Clark, que también se demolieron. Pues esto al final son demolidas. Dices tú, ¿por qué? A no ser que ya estaban ahí antes, se ocuparon por la gente nueva que llegó en el siglo XIX, hemos llegado los primeros y las hemos ocupado. Luego, según la gente iba envejeciendo, se iban perdiendo los intereses de la familia, porque se mudaban a otro sitio, pues los destruían, los demolían, igual para esconder cosas. Luego también están sitios que parecen como si fueran el top, la parte de arriba del edificio, ¿no? Y lo demás está cubierto por barro y por tierra, como la imagen central que parece el top, la parte de arriba de una enorme mansión. Y aquí pues una comparación de miniatura. Pues ya está, vamos a quedarnos con una de las fotos que más me gustan, que es esta, ¿no? Esta, que es poner Alemania y Japón, que son muy dispares, ¿no? Son dos países muy dispares, que no tienen prácticamente nada en común. Y mira lo que hay. Pues como esto está lleno el mundo. Hasta el próximo vídeo.